Hola a todos, mi nombre es Ligia Florio Pardo. Yo voy a hablarles del constitucionalismo español y dentro del constitucionalismo español vamos a hablar de un tema que en líneas generales se suele tomar en los exámenes, que es el sistema español. El constitucionalismo español va a surgir durante el siglo XVIII con la invasión de Napoleón a España. Hay que tener en cuenta que todas aquellas leyes más progresistas en España van a ser las que menos vigencia van a tener. Una vez que Napoleón invade España, se empieza a ver esa idea cuando su hermano toma el poder, José Bonaparte, en lugar de Fernando VII, y a partir de ahí se va a ver una estructura en donde va a tener más fuerza las cortes, es decir, el clero, la nobleza y el tercer estado. Las cortes en España siempre hablamos de un cuerpo más legislativo. A partir de ahí va a crecer una corriente, siempre pensando más en el constitucionalismo, que en ese momento no se estaba dando en España, y es cuando José Bonaparte abandona el país que se establece la primera constitución española en 1812, llamada la Pepa. La Pepa va a conservar el sistema monárquico, pero va a tener un tinte un tanto más liberal, y por el otro lado va a eliminar la Inquisición. A partir de la sanción de la Pepa, en 1812, a partir de ahí y hasta 1872, cada 10 años se va a dictar una constitución. 1872 es un hito importante en España porque ya se deja de lado toda esa idea del constitucionalismo que ya se había logrado y empiezan a surgir ideas más republicanas. Es por eso que a partir de ese año surge la primera República Española. Esa primera República Española, como yo les comentaba, las leyes progresistas van a tener menos vigencia y es por tanto que va a durar solamente un año. A partir de ahí se vuelve a instaurar la monarquía y uno de los reyes importantes a tener en cuenta en ese momento es Alfonso XIII. ¿Por qué es importante Alfonso XIII? Porque a partir de ahí vamos a tomarlo como referencia para llegar a la Constitución que existe actualmente en España y que básicamente va a formar parte del sistema español que ustedes tienen que estudiar para el examen. Alfonso XIII va a ser un rey que no tenía mucha popularidad, razón por la cual en 1923 Primo de Rivera, que era un dictador catalán, establece una dictadura en España, corriéndolo un poco de lado a Alfonso XIII. Elimina las cortes y establece un sistema dictatorial hasta 1930. En 1930, Primo de Rivera se retira de España, pero no es una figura menor, porque Primo de Rivera va a ser quien va a sentar las bases de un pensamiento posterior que lo va a tomar, entre otras personas, Francisco Franco, figura importante que de la cual vamos a hablar posteriormente. Primo de Rivera se retira y continúa en el poder Alfonso XIII. Pero Alfonso XIII no va a recuperar su popularidad y es por eso que en 1831, después de cierta cuestión que se estaba dando en los municipios, cierta cuestión más republicana, más pensamientos no tan conservadores, sino más bien de izquierda, en 1831 se dicta la Segunda República Española con su consiguiente Constitución. Constitución que va a establecer cosas totalmente distintas de lo que España tenía en ese momento. Ejemplo, establece el divorcio. Establece, una república, una división de poderes y establece un sistema judicial que va a ser una antesala al Tribunal Constitucional que en este momento existe en España. Un tribunal constitucional que lo que hace es evaluar la constitucionalidad de las leyes españolas. España en ese momento, por más que surge un nuevo orden, una república que se venía pensando dentro de los municipios, dentro de los trabajadores de la fábrica, va a tener ciertas disputas sociales. Por un lado tenemos una España progresista, una España con
otro lado tenemos una España más conservadora, más rígida, que pensaba en una España totalmente distinta a la republicana. Por un lado, los republicanos, por ejemplo, avalaban al matrimonio como el matrimonio civil. En cambio, por otro lado, tenemos a los conservadores, que para ellos el matrimonio era lo civil y era el matrimonio eclesiástico, el católico, justamente por su cercanía hacia la iglesia. Eso va a hacer que estos distintos pensamientos se entrecrucen entre sí dentro de la misma población, dentro de una misma familia. Había enfrentamientos entre padres, hijos, hermanos, y eso hace que choquen hasta tal punto que en 1936 España se vio inmersa en una guerra civil. Guerra civil que comenzó con un levantamiento del ejército conservador que se encontraba en Marruecos. Marruecos era un protectorado de España. España ya venía muy debilitada luego de haber perdido Cuba, pero querían conservar a su protectorado, que era Marruecos. Y a partir de ahí, dada la importancia de Marruecos, va a surgir una figura muy importante dentro del ejército, que es la de Francisco Franco Bamonde. Y a partir de ahí, él se levanta y surge la guerra civil. Estos bandos son absolutamente marcados. Por un lado teníamos unos republicanos que tenían unas ideas más progresistas y que eran apoyados durante la guerra civil por la Unión Soviética. Acá se ve una figura más relacionada a la República, donde hablan de libertad, igualdad y fraternidad, con los colores propios de la bandera republicana. La bandera republicana no respetaba exactamente los colores actuales de España, sino que lo cortaba con el violeta como una idea de revolución. Y por el otro lado tenemos a los nacionalistas con Franco a la cabeza, donde Franco en ese momento, bueno, era el jefe del ejército. Esto va a hacer que España tenga una división. Ni bien Franco establece la guerra, se va a ver una España dividida en dos. Los colores más claros, que era una España nacionalista, y en los colores más oscuros se ve una España republicana. ¿Esto por qué se da? Porque ni bien iban conquistando, iban dominando territorios españoles, España tenía ciertas partes en donde era republicana, como por ejemplo Madrid, y en otras partes donde era nacionalista, como por ejemplo Galicia. ¿Esto qué implica? Que cada parte, cada región de España iba a tener el derecho correspondiente a quien lo esté gobernando en ese momento. Ejemplo, si uno vivía en Madrid en ese momento, el casamiento era civil. En cambio, si uno vivía en Galicia, el casamiento era civil y católico. A partir de ahí, en 1939, los nacionalistas empiezan a ganar terreno hasta que en 1939 termina la Guerra Civil Española con el triunfo del nacionalismo a manos de Franco. Desde 1939 hasta 1975, Franco va a conservar el poder y lo va a asumir con facultades plenipotenciarias. ¿Por qué? Porque va a tener facultades legislativas, va a tener facultades ejecutivas, va a tener facultades constitucionales y militares. Va a establecer un sistema que va a llamar la falange, un movimiento de pensamientos relacionados a un pensamiento mucho más conservador e incluso un pensamiento un tanto violento. La figura de Franco no va a ser una figura reemplazable.
sino que va a ser una figura que va a ser enaltecida. De hecho, Franco solía enaltecerse mucho en las publicidades y todo va a girar en torno a su figura. De hecho, se va a llamar el caudillo por la gracia de Dios. Había nacido en una localidad de Galicia que se llamaba Ferrol y él le va a modificar el nombre a Ferrol del Caudillo en honor a sí mismo. Franco va a establecer ese sistema dictatorial que va a sufrir distintas situaciones económicas a lo largo del tiempo. La posguerra no le fue fácil, sobre todo a la población, porque quedó absolutamente empobrecida, pero aún así la figura de Franco era muy fuerte. El tema es que Franco nunca va a dictar una constitución, sino que se va a regir por leyes fundamentales. Esas leyes fundamentales las va a ir dictando a lo largo de su gobierno, incluso va a dictar muchos años después leyes que estaba aplicando desde un principio, como por ejemplo los principios del movimiento. Entonces ahí se ve como un problema de retroactividad en el dictado de las leyes de Franco. Vamos a hablar solamente de dos, las más importantes. Por un lado tenemos la ley de sucesión que en 1949 dicta Franco. ¿De qué se trata esta ley de sucesión? La ley de sucesión era la voluntad de Franco de perdurar en el tiempo. ¿Cuál era su conflicto? Su figura se había enaltecido tanto y todo giraba tanto en torno a su persona que no había denominado a ningún sucesor. Entonces él establece esta ley de sucesión que lo que implica es que una vez que él muera o que caiga en incapacidad o renuncie a su cargo, va a asumir una persona mayor a 30 años, católico, hombre, y que jure fidelidad al movimiento, es decir, a las ideas de Franco y a las leyes fundamentales. Muchos años después, en 1969, Franco va a anunciar quién va a ser su sucesor. Teniendo en consideración que el último rey de España había sido Alfonso XIII, correspondía que se continuara con la ley de sucesión y que por lo tanto lo fuera su hijo, Juan de Borbón. Pero Franco no tenía cierta afinidad con él, entonces va a romper con esa sucesión en el trono y por el contrario va a elegir al nieto de Alfonso XIII, al hijo de Juan de Borbón. Persona que él desde muy chico lo había casi adoptado para enseñarle todas las cuestiones militares y todas las cuestiones de ideología para que en algún momento sea su sucesor. El hijo de Juan de Borbón es Juan Carlos, el anterior rey de España, anterior al actual, el padre del actual rey de España. Entonces en 1969 Franco lo que nombra es a Juan Carlos como su posterior sucesor. Pero hasta el momento Franco era quien gobernaba España. Posteriormente, muchos años después, Franco va a dictar la ley de organización del Estado, en donde acá se ve un Franco ya más debilitado, debilitado inclusive por sus años, en donde va a establecer un poder ejecutivo dual, cuestión que era impensada en los principios de Franco, y se va a establecer él como jefe de gobierno, como jefe de Estado, y va a establecer un jefe de gobierno. Ese jefe de gobierno, el primero fue Carrero Blanco, que fue una persona muy allegada a él, que al poco tiempo de asumir va a ser asesinado por la ETA, que era un grupo extremista vasco. Franco va a tener también que lidiar con esas cuestiones, con esos grupos que él supo convertirlos en unos rivales, como por ejemplo las personas del País Vasco o los habitantes de Cataluña, que por ejemplo teniendo un dialecto particular, Franco no se los permitía utilizar. Aun cuando Franco era gallego y hablaba un dialecto particular, la única lengua que permitía hablar era la española. Años después,
ya debilitado Franco, en 1975, el 20 de noviembre, muere. Y 2 días después va a asumir Juan Carlos como el rey de España. A raíz de ese nombramiento de 1969 que establece Franco por la ley de sucesión de 1949. Cuando Juan Carlos asume con facultades plenipotenciarias. Es decir, Franco, cuando delega el poder, lo delega absolutamente igual que como él lo tenía en un principio. Es decir, que Juan Carlos, cuando asume el gobierno, lo asume con las facultades ejecutivas, legislativas, pese a que había cortes, pero era un órgano consultor, militares, porque justamente Franco lo había preparado militarmente, y constitucionales. A partir de ahí, a pesar de que Franco lo preparó a Juan Carlos para que lo suceda en su trono y que la continuidad del régimen sea exactamente igual que la que él quería, Juan Carlos va a tomar una postura totalmente distinta. Es por eso que empieza a entrar en tratativas con miembros de partidos políticos y logra así, a partir de la crisis del petróleo que se va a generar a nivel mundial, lo toma como una excusa para reunir a determinados representantes de distintos partidos. Los reúne en el Palacio de la Moncloa y por eso es importante tener esto como uno de los hitos fundamentales para la apertura de la democracia que va a ser Juan Carlos. Juan Carlos los reúne y a partir de ahí se empieza a pensar una nueva España. Una España totalmente distinta a la que venía siendo de parte de Franco, una España sin violencia institucional por sobre todas las cuestiones, y además una España más democrática. Inclusive se toma al Partido Comunista como un partido que hasta el momento donde Franco gobernaba eran perseguidos, eran esclavizados, y bueno, y a partir de ahora tienen su representación dentro del listado de los partidos habilitados en España. Tanto es así que Juan Carlos va a lograr que en 1978 se dicte una constitución española que es la actual constitución y la que establece el sistema español tal cual lo conocemos ahora. A pesar de que Juan Carlos reniega por ahí o no acepta en definitiva toda esa cantidad de poderes plenipotenciarios que le entregó Franco, su origen borbónico es indiscutible, su origen monárquico es indiscutible y por eso él va a continuar en el gobierno como rey. Entonces vamos a hablar cómo está establecida la Constitución española hasta el momento. La Constitución española, por un lado, tiene las mismas características que un sistema parlamentario monárquico. Tengan en cuenta siempre las características propias de un sistema parlamentario que se van a repetir también en España, pero con ciertas salvedades. Entonces vamos a tener, por un lado, un poder ejecutivo dual. Por un lado tenemos al jefe de Estado, que es el rey, que va a ser en este caso apenas asumió Juan Carlos, y por el otro lado tenemos el jefe de gobierno, que va a ser el presidente del gobierno. Actualmente el presidente del gobierno es Pedro Sánchez, miembro del partido PSOE, que bueno, digamos, a partir de unas elecciones, él asume como presidente del gobierno de España. Por otro lado, vamos a tener un poder legislativo, también dual, que se va a denominar Cortes. Las Cortes van a estar conformadas por tanto el poder, por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. Es importante también detallar que
hay un nuevo sistema, una nueva división administrativa dentro de la geografía de España, que ahora la vamos a profundizar, que son las comunidades autónomas, que van a tener representación dentro de las Cortes. Ahora lo vamos a detallar bien qué significan las comunidades autónomas. Pero es de suma importancia destacar que no solamente se va a tener en cuenta las provincias y la población en sí, sino también a las comunidades autónomas. Y por el otro lado tenemos un poder judicial con tribunales inferiores y superiores, tal y como los conocemos nosotros en Argentina, pero con una salvedad. España conserva un tribunal constitucional que tuvo su antecedente en la República Española y que la función de ese tribunal es realizar un control de constitucionalidad previo. Si el Tribunal Constitucional, formado por 12 miembros que duran 9 años en el poder, dice que una determinada norma es inconstitucional, entonces es inconstitucional para todos los casos. Es decir, que el control constitucional de España es concentrado. Por el otro lado, tenemos el tema de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son regiones de España. España está dividida en provincias, supongamos que España tiene una forma rectangular en distintas provincias. Pero a su vez, cada provincia tiene una cultura distinta que hizo que la Constitución de 1975 lo tuviese en consideración, de modo que las unió según esas características culturales e ideológicas en comunidades autónomas. Es decir, tomó regiones y las separó de esa manera, ya que España es absolutamente diversa. Entonces, ¿eso qué hizo? Que la diversidad de España sea unificada en esas comunidades y que cada una de esas comunidades tengan representación en las Cortes. ¿Esto qué significa? Que España a su vez tiene un sistema unitario, no federal, porque es el propio Estado central quien inviste a las comunidades y a las provincias de su poder. Tanto España como el resto de los sistemas parlamentarios, el presidente va a surgir de las Cortes e inclusive el mismo presidente con el Consejo de Ministros puede deponer a las Cortes. Ahora, las Cortes tienen una excepción. Pueden aplicar la moción de censura para deponer al jefe de gobierno o al presidente del gobierno, pero es una moción de censura constructiva. Es decir, que solamente pueden hacerlo si han presentado previamente a una persona que reemplace al presidente de gobierno de ese momento. Esto sería un resumen de lo que es el sistema español, así que espero que les sirva y mucha suerte en el examen.